Manuel Martínez, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. ¿Bien tú? Muy bien, aquí con nuestra audiencia que ha tenido tremenda respuesta el tema de los textos o los evangelios apócrifos. Y una de las cosas que más llama la atención es el evangelio de María Magdalena. Y quisiéramos ver qué tanto, cuando hiciste mención de el escritor Saramago, José Saramago, pudiera ser una obra literaria o pudiera ser un evangelio moderno. Bueno, pues realmente José Saramago, él trata de escribir un nuevo evangelio, sí, pudiéramos decir, a través novelado, como una novela, pero él trata de dar su visión de lo que Cristo supuso, su paso por la tierra, su relación con Dios, al ser hijo de Dios, y lo que ha implicado en la historia de la humanidad por los últimos 2000 años. Es lo que él trata de hacer en su novela, ¿no? Entonces, pues quizá antes de entrar en esta novela, que te digo, es una novela muy discutida, ¿no? La novela se escribe en el año 91, es prohibida en Portugal, cosa curiosa porque Portugal es un país laico, pero el gobierno portugués piensa que puede ofender a una gran mayoría católica del país. El hecho de esta prohibición hace que a José Saramago se le vete para recibir el Premio Europeo de las Letras de ese año, que todo indicaba que se le iba a conceder. Pero bueno, fue parte del inicio ya de la gran polémica. José Saramago siempre ha sido un autor pues extremadamente controversial, ¿no? Un autor muy controversial. Si quieres empezamos un poco con su vida para entender sus inicios y cuál es su propio origen, ¿no? Mira, José Saramago nace en Asinaga. Asinaga es un pueblecito muy pequeño, a unos 120 kilómetros de Lisboa, y sus padres son campesinos, campesinos sin tierra. Es decir, ellos labran la tierra de un dueño que les contrata y les tiene ahí labrando la tierra. Su madre es analfabeta y su padre pues apenas le escribe y sabe hacer las cuentas, ¿no? Él nace el 16 de noviembre del año 1922. Ya desde niño, él siente un gran problema social dentro del mismo. Él se preguntaba ya desde niño, bueno, mis padres trabajan de sol a sol y no son poseedores de esas tierras, trabajan por un mísero salario. Él empieza yendo al colegio, pues ahí un colegio, pues imagínate cómo era un colegio en una aldea de un pueblo a 120 kilómetros de Lisboa, una cosa, una educación que recibe pues muy básica. Él a los 12 años, él siempre pues lo poco que podía leer lo leía. Tampoco es que hubiera muchos libros para leer porque ahí no había bibliotecas ni había nada en este pequeño poblado, aunque ya a los 3 años él se traslada a Lisboa y, o sea, la familia se traslada a Lisboa, el padre sigue ahí en trabajos manuales, pero todos los años pues van un par de veces o 3 al año a la aldea, que es lo que él dice que son sus raíces, ¿no? Que su raíz no es Lisboa, sino la aldea donde él nació. A los 12 años, pues su padre no puede seguir costeándole los estudios y él entra en una escuela de formación industrial donde estudia para ser mecánico. O sea, es el único quizá de los que conocemos de premios Nobel, porque luego veremos más adelante, él gana el premio Nobel de Literatura en 1998, que no fue a la universidad. Él no fue a la universidad, aunque hoy en día pues
fue doctor honoris causa pues, por infinidad de universidades. Pero él nunca fue a la universidad. Él aprendió a escribir leyendo. Por eso, aunque él conoce, por supuesto, todas las reglas de la gramática portuguesa para escribir, su estilo es un estilo nunca antes visto, porque él prácticamente nunca utiliza puntos ni comas, ni siquiera guiones cuando habla un personaje. O sea, puede resultar enrevesado leerlo, porque muchas veces, si no pones mucha atención, no sabes quién está hablando y quién está respondiendo a una pregunta. Él te puede escribir una frase, o sea, un diálogo hablando ahí, sin comas, pues de una hoja, sin ni siquiera una coma o puntuación. O sea, con lo que le hace un escritor, pues no fácilmente digerible por el gran público, pero sin embargo, Saramago ha gozado de una popularidad inmensa, ¿no? Cuando a él se le define como un escritor de qué época realmente es, porque vayamos a sus inicios. Él escribe su primer libro en 1966 y es un libro que, bueno, pues no tiene apenas éxito. Él tiene entonces, en 1947 es cuando él escribe su primer libro, y es un libro, bueno, pues que no tiene repercusión. Saramago se pasa 20 años sin escribir. A raíz de eso sigue trabajando, bueno, deja de ser mecánico, pasa a trabajar en una compañía de seguros, luego en varios diarios portugueses, donde ejerce de periodista, de reportero, pero no es hasta 20 años después que escribe una obra. Y cuando a él le preguntan, ¿cómo puede estar un escritor tantos años sin escribir y considerarse escritor? Y él dice, porque él es un escritor muy humano, muy sencillo, dice, bueno, sencillamente porque no tenía nada que decir. Dice, no tenía nada que contar a nadie, entonces, pues ¿para qué iba a escribir algo pues, que no le iba a interesar a nadie? A partir de 1966, cuando él escribe una obra menor, pues ya empieza a tener una cierta repercusión. Pero realmente cuando él empieza a ser fuerte ya es en los años 80. Ya empieza a ser un escritor de culto, ¿no? Y su gran golpe, digamos, de efecto, de novela, es cuando escribe el Evangelio según Jesucristo. Ahí es donde nos quedamos el otro día con los evangelios apócrifos, ¿no? ¿Qué es el Evangelio según Jesucristo? José Saramago plantea varias premisas. La primera parte del libro está dedicado a José, al padre de Jesús, del cual pues realmente nosotros no tenemos, como decíamos el otro día, mucha historia. Hay evangelios que mencionan que quizá estuvo casado, o sea, antes, y por eso se hablaba de los hermanos de Jesús, y que luego finalmente se casó con María. La primera parte de este libro es apasionante porque lo que Saramago investiga es el complejo de la culpabilidad. ¿Qué culpabilidad es esa? Se supone que el ángel avisa a José de que va a haber una gran matanza de niños ordenada por Herodes. ¿Qué hace José? Bueno, pues salva a Jesús, se lo lleva, se lleva a Jesús. Pero José no avisa a sus otros vecinos de que va a venir esa masacre y los niños son masacrados. Ese complejo de culpa le persigue a José toda su vida. José se siente con un complejo de culpa por decir, bueno, he salvado a mi hijo, pero he dejado que otros murieran en su lugar. Y es la primera parte del libro que narra eso, la culpabilidad de José. Pero ¿qué pasa? Que esa culpabilidad de José se pasa a Jesús, porque habla de que nosotros somos el producto de nuestros padres y al final pagamos las culpas de nuestros padres. Entonces, Jesús es como a la vez copartícipe de esa culpa.
Y es un drama impresionante en la novela, los sentimientos de José, que nunca le abandona. Tiene sueños, ves las masacres, y esos sueños se le pasan a Jesús. ¿Cómo acaba todo esto? En uno de los viajes de José, pues por la zona, acuérdate que estábamos hablando de, si te acuerdas, de Judas, de los celotes que promovían la rebelión contra el Imperio Romano. A José le pillan en medio de un levantamiento de este tipo, de los celotes. Entonces los soldados romanos le arrestan a José. José dice, bueno, yo no tengo nada que ver en este levantamiento. Sin embargo, a José le ponen en la fila de todos los que han arrestado con los que iban a ser crucificados. Y efectivamente, a los 33 años, José es crucificado en la cruz y muere. Él lo siente como para pagar la culpa, para expiar la culpa, por no haber ayudado a los otros niños. O sea, es una reflexión, es un tema muy filosófico y hasta qué punto nuestros hijos son culpables de nuestras acciones si a ellos les han beneficiado. Es un tema muy interesante y tratado como si fuera por un evangelio, porque nosotros vemos continuamente películas en que tú ves que los padres hacen cualquier cosa por salvar a los hijos, que los han acusado de un crimen o de una violación y acaban culpando a otro para que a los hijos no les pase nada. Eso es un tema común y recurrente en muchas de las series de televisión que vemos ahora. El tema este, pues lo pone con una seriedad mucho más grande, ¿no? O sea, porque sí, Jesús se salva, pero ¿cuántos mueren por culpa suya? Porque en teoría el Mesías era él. Entonces, la inacción de su padre hace que muchos inocentes mueran. Aunque tendríamos que hacer un inciso también en la famosa matanza de los inocentes. O sea, esto no está en la novela, ¿no? Lo que te voy a decir ahora. Belén, pues era una aldea pequeña. O sea, debería de tener, según los historiadores, 1.500 habitantes. Matar a todos los niños que hubieran nacido en los 2 últimos años en Belén, pues ¿cuántos niños habría? 12, 14 niños, tampoco mucho más de esos. Aquí hemos visto pues en las películas, en clases de religión que nos daban, que mató Herodes a miles de niños. ¿Cómo puede matar a miles de niños de menos de 2 años cuando Belén apenas tenía 1.500 habitantes? O sea, ya te digo, son otras arbitrariedades históricas, pero que, bueno, pues que quería hacer ese inciso, ¿no? La matanza de los inocentes pues tampoco fue tan grande por la proporción de niños que había de menores de 2 años en una población de 1.500 habitantes. Pero volviendo a la crucifixión de José, a los 33 años, pues José es crucificado y Jesús pues se queda huérfano, lógicamente, ¿no? Él se va de la casa, él es joven, 15, 16 años, y va buscando pues algo que hacer con su vida, ¿no? No sabe cuál era su misión. Entonces, de camino, se encuentra con un pastor. Este pastor le cuenta cosas del mundo, de cosas que pueden pasar, que pueden venir, y más adelante nos damos cuenta de que este pastor, es el diablo. Y ahí hace referencia a la famosa tentación de Jesús por el diablo cuando está Jesús en el desierto por 40 días. No sé si te acuerdas de ese pasaje del Evangelio. Aquí te cambia a este pastor. Y llegamos a uno de los puntos culminantes de la novela, y es cuando el diablo le invita a Jesús a subir a una barca, pero también invita a Dios, al Dios Padre, a que baje. Entonces tenemos una reunión tripartita entre el supuestamente Dios Hijo,
que es Jesús, el Dios Padre, que es Jehová, y el diablo. Y empiezan a hablar del futuro. Entonces, ahí es donde Jesús empieza, te voy a leer una parte, ¿no? Empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué tú quieres, le pregunta al Dios Padre, que yo me sacrifique por ti? Entonces el Dios Padre le contesta, es que entre los dioses, y ahí es donde, por eso te digo, que es el punto que yo trato en la novela, habla ya de dioses. Los dioses no estamos permitidos a entrar en asuntos y resolver asuntos humanos. Con esto nos viene a decir que Dios o los dioses, en lo que queramos creer, nunca van a intervenir en nuestra vida. Es decir, que el dar gracias a Dios o el pedir a Dios pues no tiene ningún sentido, porque los dioses o Dios nos han dejado ahí solo, que es uno de los puntos que, acuérdate, se plantean muchas veces los dioses en mi novela. Y le pregunta a Jesús, al Padre, y todo esto con las interrupciones del diablo, que el diablo pues le dice a Jesús que ¿para qué va a sacrificarse? Le presenta al diablo como otro Dios, como yo hago en mi libro, ¿no? ¿Y para qué vas a sacrificarte por tu padre? Y le pregunta al padre, bueno, ¿y tú qué es lo que esperas conseguir de esto? Dice, pues lo que yo quiero contigo, con tu sacrificio, es conseguir muchos seguidores, que me sigan a mí y que no sigan a otros dioses. Dice, pero bueno, ¿y por qué quieres que haga eso? Dice, bueno, tu muerte debe de ser violenta, tú debes de ser un mártir, porque eso es lo que más atrae a la gente, el martirio. Un Dios que viene y muere por todos los sellos como mártir, es sacrificado, es torturado, nos va a servir en los próximos 2000 años para ser los más poderosos. Entonces el diablo interviene y le dice, bueno, pero ¿a qué precio vais a ser el Dios más poderoso? Y entonces el diablo saca un listado de todos los mártires que va a haber por los próximos 2000 años en la Iglesia, o sea, centenares, miles de mártires. Luego le va a decir, le va a hablar de las guerras de religión que van a causar otros millones de muertos. Y va a seguir así hablando todo lo que es las guerras de conquista, que son para implantar la verdadera fe. Dice el diablo, y todo eso se va a hacer en tu nombre. Dice, ¿crees que merece la pena todo eso en tu nombre? En tu nombre vas a ser el Dios más sangriento que va a conocer la historia, porque en tu nombre millones de personas van a morir. O sea, son unos planteamientos que, si lo miras desde el punto de vista histórico, pues las religiones lo único que han traído son guerras. Tratar de implantar su Dios a la fuerza a las otras culturas. Eso ha sido una cosa histórica, sí. A ver, Manuel, poniendo el contexto, primero el título, El Evangelio según Jesús. Quiere decir que este escritor utiliza un nuevo argumento diferente a lo que se ha utilizado o se ha interpretado de los evangelios canónicos y se acercan más a los evangelios apócrifos. Bueno, yo creo que no se acerca ni a los evangelios canónicos ni a los apócrifos. Él da su visión de lo que cree que fue la vida de Cristo y el significado de su muerte. O sea, desde una perspectiva histórica del legado que nos ha quedado, que es la Biblia y lo que es lo que conocemos de todos los apócrifos, pero él hace su propia versión de todo esto. Él hace una versión de todo esto y como él considera que esto tuvo lugar, aunque él siempre dice, es una novela. Dice, yo no pretendo ofender a nadie, es sencillamente una novela, porque presenta a un Jesús totalmente humano. Te digo, o sea, la reunión en la barca entre el diablo
el Dios Padre y Cristo, pues trae como consecuencia eso. Después de todo esto, pues Cristo le dice pues, que él no quiere morir. Dice, yo no quiero morir para ser el causante de todo esto. Dice, ¿qué razón tengo yo para hacerlo? Dice, bueno, tienes que seguir las órdenes del Padre y yo necesito esto para ser el Dios más poderoso. Entonces, pues, tienes que hacerlo. Acaba la reunión. Jesús se va, pues, completamente desconcertado. No acaba de entender ese sentimiento de que él tenga que morir para que el Dios Padre vaya a ser el Dios más poderoso que se haya conocido nunca. Y se va, anda mucho tiempo, tiene los pies prácticamente destrozados de tanto andar y llega a Betania. Y en Betania pues ve una casa y llama a la puerta. En esa casa pues es donde está María Magdalena, que es mayor que él. Y María Magdalena, pues te voy a decir un poco lo que es ese primer encuentro, lo que dice, ¿no? Porque es muy bonito, o sea, dice, ¿y cómo puedo yo ser tu amado si no me conoces? Es lo que le dice María Magdalena, o sea, Jesús a María Magdalena, porque ella dice, eres tú mi amado, y dice, ¿cómo puedo ser yo tu amado si no me conoces? Si soy solo alguien que vino a pedirte ayuda y de quien tuviste pena, pena de mis dolores y de mi ignorancia. O sea, Jesús reconoce su ignorancia. Por eso te amo, porque te he ayudado y te he enseñado, pero tú no podrás amarme a mí, pues no me enseñaste ni me ayudaste. Ya no tienes ninguna herida, la encontrarás si la buscas. ¿Qué herida es? Dice, esa puerta abierta por donde entraban otros y mi amado no. O sea, ahí es donde hace la primera referencia a que María Magdalena era una prostituta. Esa puerta por la que entraban otros y tú no. Pero desde el momento en que tú entraste por esa puerta se ha cerrado para los otros y solo está abierta para ti. Es decir, ella ya renuncia a la prostitución. O sea, era lo que ella vivía. Entonces, pues ya después de esto, pues continúa un poco todas las predicaciones de Jesús y finalmente su muerte, ¿no? Y la relación con María Magdalena, pues viven juntos. En la novela ellos viven juntos. Por supuesto, tienen relaciones. Nunca entra en si tienen una hija, como en el Código da Vinci. Y ahí es donde finalmente, bueno, pues Cristo muere en la cruz a los 33 años, igual que su padre, pagando parte de la culpa que él llevaba de esos pecados, o de ese pecado del padre, que por salvarle a él, permite que mueran otros muchos niños. Entonces, el concepto fundamental que aquí nos deja Saramago es el concepto de culpa. El concepto de culpa. Te digo, y otra vez volviendo a las series, esas culpas, esas cosas que se hacen, que un padre o una madre puede hacer para salvar a su hijo, y no le importa quién se lleve por delante. Es un cuestionamiento de eso. En la relación con María Magdalena, pues es una relación, en el libro, muy bonita. Es una relación de amor, pues de amor a primera vista. El meeting entre el diablo, Dios y Jesús es único en la literatura, ¿no? Planearse ese diálogo entre los dos dioses, el Padre y el diablo, y uno que va a ser Dios, que va a ser entronizado pues, como el Dios más alto que hay, para realizar pues una misión pues que él no quería y que los propios evangelios tradicionales pues, nos plantean las dudas que Cristo tiene, ¿no? A la hora de hacer ese sacrificio, bueno, ¿de qué va a servir mi sacrificio? Y aquí es donde el diablo
saca totalmente, dice, mira, esto es lo que va a traer tu sacrificio, millones de muertos para que tu Dios Padre sea el Dios más poderoso de todos nosotros. O sea, plantea el politeísmo, como hemos visto, como yo planteo en mi libro, y las causas morales que eso contrae. A ver, Manuel, aquí nos encontramos a un Cristo, a un Jesús, que es su parte renuente a su divinidad, o es la parte más humana que se niega a ser divino. Pues es una combinación de las dos cosas. Él no quiere ser divino. Él no quiere ser divino, pero tampoco quiere morir por algo que él no entiende. O sea, el concepto fundamental es por quién está muriendo y por qué. Dice, ¿cómo con mi muerte voy a salvar yo a otros hombres? Si yo no les puedo salvar de la culpa que todos llevamos dentro. O sea, al final es el concepto ese de culpa. O sea, porque todos llevamos algún tipo de culpa dentro, problemas de nuestra niñez, problemas más adelante, pero la culpa está siempre dentro de nosotros. Entonces, yo es que no voy a solucionar nada. O sea, ¿qué es lo que yo voy a solucionar con eso? Entonces, pues no entiende. Ahí es un concepto pues, que él no entiende y encuentra la felicidad con María Magdalena. Y entonces, la crisis moral que se produce es, bueno, ¿por qué voy a renunciar yo a mi felicidad para morir en la cruz, para satisfacer a mi padre, el que dice que es mi padre, porque mi padre era José? O sea, y al que crucificaron no es a José, mi padre era José. Era Dios, pues yo no tengo conocimiento de él hasta que se me ha aparecido aquí. Sí, lo he visto en visiones, lo he visto eso, pero yo no sé quién es supuestamente este Dios. O sea, son todos estos problemas, dilemas morales, lo que se plantea en la novela, ¿no? El no entender por qué muere y aún muriendo, pues no queriendo haber muerto. Porque sabe que lo que él va a traer con su muerte y su martirio es muchísimo más dolor que felicidad al mundo. Más dolor que felicidad al mundo. Por los millones de gentes que van a morir por su causa, por defender la fe verdadera. Entonces, los dioses, como dice Saramago, bueno, en el libro, pues, no pueden intervenir, están ahí, pero no intervienen en nuestras vidas. Hace que nosotros seamos los interventores de esas propias vidas y que al final, bueno, pues ahí nos quedamos. Y los que se hacen más fuertes, pues son los dioses. Ese es un poco el contexto general de esta obra, que, como te digo, fue ultra polémica en muchos países, ¿no? Pues porque es un concepto brutal de los evangelios, ¿no? Manuel, ahí es a donde pudiera tener validez el evangelio apócrifo de María Magdalena, a donde se habla de la relación que pudo haber existido con Cristo. Hombre, lógicamente parte de esta historia entre Cristo y María Magdalena de José Saramago viene de ese evangelio, de una interpretación de ese evangelio, ¿no? O sea, es más, hoy en día, pues autores nuevos pues te dicen que realmente pues hay por ahí papiros en los cuales se habla de la boda entre Jesús y María Magdalena, que al fin y al cabo, aunque esto hubiera sido cierto, tampoco debe de influenciar en la fe de los creyentes, porque ¿qué diferencia hubiera habido entre Jesús casado con María Magdalena y siendo crucificado, o un Jesús célibe? O sea, realmente en la base del cristianismo, pues no creo que eso le afectara mucho. Pues quizá, como hablamos el otro día, pues las mujeres en esa época eran consideradas impuras. Las mujeres eran impuras y no tenían acceso al reino de los cielos. Pues es Jesús el que viene a cambiarlo a través de la relación con María Magdalena, ese concepto. Ya las mujeres, después de Cristo,
con el cristianismo sí son dignas de salvación. Viene a modificar las normas sociales de toda esta historia que tenemos, ¿no? de religiones en el mundo, ¿no? Entonces, Manuel, pues... perdón, un Sí. paréntesis ahí. Aquí se presenta un Cristo, un Jesús renuente a su misión, a su destino. Esa parte donde hablas que se reúne el diablo, Dios y él, sería el punto de inflexión a donde pudo haber perdido su parte divina y haberse fortalecido su parte humana. Ese es quizá el punto más importante en lo que es la misión que todos tenemos como destino. Bueno, pudiéramos decir que sí, cuando nosotros hacemos frente a nuestra propia realidad, cuando nos damos cuenta de lo que somos. Jesús en ese meeting, en esa reunión con el diablo y con Dios, se da cuenta de quién es Él y de que lo están utilizando. Cuidado, que lo están utilizando. Eso yo creo que es uno de los puntos claves de esto, porque le están utilizando para en el futuro crear una religión que fortalezca a este Dios Padre. Este es uno de los puntos, yo creo, más fuertes de toda esta novela, ¿no? Cómo en nuestra vida nosotros somos utilizados por otras personas, por otras instituciones, para darles más poder a ellos. Porque acuérdate que Saramago va contra el poder. Va contra el poder. O sea, él considera, hablando de Saramago y de sus libros, un poco más en esto, él considera que, y por eso es por lo que te digo que está mencionado en mi libro, porque él cree que el mundo actual pues no está gobernado por los gobernantes que nosotros vemos, un presidente aquí, un primer ministro allá, no, que lo que hay es un gobierno muchísimo más poderoso, que no sale en televisión ni en noticias, y es el que realmente está detrás de todo lo que pasa en el mundo. Él lo define simplemente pues, como el gobierno de las multinacionales. O sea, por llamarlo de alguna forma, el gobierno de las multinacionales, que son las que deciden pues, lo que va a pasar en un país y que nosotros no somos nadie. Él era bastante amigo del autor americano, el escritor Norman Mailer, y Norman Mailer, en una reunión con él, dice, Bill Clinton pues va a ser el último presidente de Estados Unidos. Porque después de él, ya las multinacionales no van a necesitar intermediarios. Ellos directamente van a gobernar el mundo. O sea, eso es de Norman Mailer diciéndoselo a él. O sea, no entiendo que vivimos en lo que está en mi libro, ¿no? En 22, pues que hay un gobierno, no necesariamente un gobierno, en la sombra alguien, pues que controla todo, ¿no? Y él, pues vamos a entrar ahora en otros de sus libros, para tratar de entender esto, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Un libro que tuvo mucho éxito de él fue La caverna. Él compara a la sociedad actual a la caverna de de Platón, en la República. Acuérdate la historia de la caverna en que las personas están atadas con cadenas dentro de la caverna y lo único que ven pues son sombras, porque ellos no se pueden mover de ahí. Entonces su visión, lo que ellos se imaginan, pues son solo las sombras, eso que puede ser. Entonces él define, a través de esta parábola, de esta novela, pues a la sociedad actual, pues eso como una sociedad que vive en una caverna. Y que lo que vemos no es lo que realmente vemos, es lo que nos imaginamos que vemos o que queremos ver. Y dice que vivimos pues, en una sociedad eso, que el propio hombre está dentro de su propia caverna. Y si tú miras todo este problema que hemos tenido con el COVID, pues eso va a ir cada día más hacia eso. O sea, nosotros vivimos en nuestra propia caverna, yo estoy trabajando aquí desde mi casa, tú desde la tuya, pues antes tendríamos que estar en un estudio grabando. Hoy en día yo vivo en mi caverna, tú vives en la tuya, y las personas que vean este programa pues están dentro de su caverna. Ya es. Y la proyección de lo que vemos pues puede ser puramente imaginario. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí pues tú lo puedes entender de una forma, otra persona de otra forma, pero nada es real.
Nada de lo que vemos es real, es lo que nos dicen que es real y nosotros queremos creer como real. Entonces es una de las teorías básicas también de Saramago. Saramago, como te digo, él era muy conflictivo, bueno, conflictivo, él no era conflictivo en sí, sino sus ideas. Sus ideas son conflictivas porque chocan con el modelo actual. Él era un personaje muy de izquierdas, precisamente por su niñez de pobreza. Él creía que tenía que haber igualdad social y pensaba en las conferencias que daba últimamente antes de morir en el 2010, es que ahora los gobiernos del mundo les hemos permitido, a través de estar en nuestra caverna, de que gobiernen solo para los ricos. Que hoy en día no hay ningún gobierno que diga que puede ser un gobierno en el cual se busca una cierta sacar de la miseria a la gente. Y siempre hablaba pues contra tanto gasto armamentístico, pues con tanta hambre que hay en el mundo. O sea, que era una consecuencia estudiada el generar pobreza. Entonces, pues eso pues, le ganó pues, muchísimos enemigos, ¿no? También se ganó, él, después de él escribió otro libro que se llama Caín, por el cual, entre otras cosas, fue prohibida su entrada en Israel. El libro este de Caín pues, también es un libro curioso y empieza pues con la Biblia, ya le dio palos al Evangelio tradicional cristiano, pues ahora le va a dar al Nuevo Testamento, a la Biblia hebrea, ¿no? Y le da duro, ¿no? A la Biblia hebrea y empieza pues Caín y Abel, que son pues, los hijos de Adán y Eva, ¿no? Entonces Caín y Abel pues, le están haciendo un sacrificio a Dios con un cordero y el humo no sube lo suficiente de Caín, el que sube es el de Abel. Entonces pues Abel es el bueno y Caín es el malo. Entonces Caín pues se revela, yo ¿por qué voy a ser malo? Entonces, pues mata a Caín. Entonces él tiene la capacidad de viajar a través del tiempo en la Biblia. Entonces se va con Abraham, por ejemplo, uno de los pasajes, está ahí con Abraham, que va a sacrificar a Isaac, ¿no? Para que el Señor, Jehová, pues esté contento. Y entonces pues Caín va y le dice, ¿tú por qué vas a matar a tu hijo para satisfacer a alguien que no conoces? ¿Y por qué Jehová va a querer a tu hijo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, todos son críticas de esas. Después se va a Sodoma y Gomorra, la famosa frase, si hubiera 40 personas justas, pues yo les perdonaría, si hubiera 20 también, si hubiera solo una, pues también. Entonces, bueno, pues se destruye Sodoma y Gomorra y dice, bueno, ¿y cuál es el fin de esta destrucción? En fin, todos son críticas así, pues a cosas de la Biblia que todos muchas veces nos hemos puesto en cuestión, ¿no? Como Dios te va a pedir el sacrificio de tu hijo. Y pues te dice, no, es porque quiere ver Dios hasta qué punto pues estás dispuesto a cumplir con su voluntad. Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser una voluntad tan cruel que me diga que mate a mi hijo? Entonces, esa propia voluntad cruel de Dios es la que pasa al Evangelio según Jesucristo, en el decir, el Jesús Padre obliga a su hijo a que se sacrifique por él para él ganar poder. En fin, eso es lo más controversial desde el punto de vista religioso. Pero Manuel, aquí hay un punto muy importante. Él como escritor puede ser considerado un cuestionador o un blasfemo. No, él es un cuestionador. Él no es blasfemo, primero porque él no es creyente. O sea, ¿cómo puede ser blasfemo si no eres creyente? O sea, él no cree en Dios. O sea, él siempre ha dicho que Dios pues, es una invención humana, como la Biblia, el Nuevo Testamento, pues eso es, que son cuentos de niños, ¿no? Pero que han servido pues, para mantener a la sociedad en cierto modo unida y maniatada. Pero él, si tú no crees en algo, ¿cómo puede ser blasfemo? Blasfemo eres cuando crees en algo. Si eres católico y no crees en la virginidad de María, oye, eres un blasfemo para la Iglesia Católica, pero para el que no cree, o sea, es que ¿cómo le puede llamar blasfemo a alguien que no cree? Es como
decirte, bueno, blasfemo, y bueno, pues vale, pues blasfemo, llámame lo que quieras, ¿no? O sea, no va en ese sentido, ¿no? O sea, a él le da igual, a él le da igual. Como dice, yo nunca pensé ganar un premio Nobel. O sea, acuérdate que yo escribí, porque tenía necesidad de escribir, estuve 20 años sin escribir, después escribí. Dice, y mi mayor premio no es el premio Nobel, sino mis lectores. O sea, la gente que me lee, ese es mi premio. O sea, a mí que me den un premio Nobel, pues sí, me vino, como dice él muy bien, ese dinero. Dice, soy que uno de los pocos escritores que puede decir que vive de la escritura. Dice, pero más que eso, son cosas que la vida me trajo y yo no esperaba, ¿no? Entonces, pues él continúa pues con sus libros que son un profundo ataque a la sociedad que vivimos. Es otro de los libros más polémicos de Saramago y uno de los mejores libros que puedes leer de Saramago, o sea, mejor que, te digo, desde el punto de vista literario y lo que aporta, más que el Evangelio según Jesucristo, es el ensayo sobre la ceguera. El ensayo de la ceguera comienza en una oficina de un oftalmólogo en el cual pues, va una pareja, un médico y su esposa, a pasar la consulta de oftalmología del marido, que como te digo es médico pero no oftalmólogo, y hay allí otros pacientes. Hay una joven con gafas, que se supone que es una prostituta, porque Saramago normalmente en la mayoría de muchos de sus libros de estos no utiliza nombres, define al personaje, el médico, pero no da el nombre del médico, el oftalmólogo, la joven de las gafas, la mujer del médico. Él no da nombres personales, o sea, lo hace como algo mucho más generalizado que podría ser cualquier persona. Entonces, de repente, pues ¿qué pasa? Están ahí con el oftalmólogo y todos se quedan ciegos, menos la mujer del médico. Todos los demás, el oftalmólogo, la joven de las gafas, otro par de pacientes que había. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues, el fenómeno, como no saben cómo definirlo, pues se creen que se han vuelto locos todas estas personas y lo llevan a un manicomio. Pero ¿qué pasa? Que de repente, en este país imaginario, pues todo el mundo pierde la vista. Todo el mundo se queda ciego. Y la metáfora es, bueno, es que en el mundo actual vivimos en un país de ciegos que no queremos ver. Todo el mundo en ese país se queda ciego, excepto la mujer del médico, que es la única que puede ver. O sea, yo aquí la moraleja que saco es que hay muy poca gente entre nosotros que es capaz de ver la realidad de lo que está pasando. A medida que la sociedad se van quedando ciegos, pues hay problemas de comida, por supuesto, no se puede producir. Entonces, pues todos los que estaban, poco a poco van metiendo a los primeros que se van quedando ciegos, a todos los van metiendo en este manicomio. Cientos, hasta miles, ¿no? Y luego ya pues la sociedad se queda ciega por las calles, pero al principio pues les mandaban comida. Como no sabían si era una enfermedad que se transmitía, que podría ser algo que se transmitía y que te dejaba ciego, no lo sabían, pues les dejaban la comida ahí muy lejos, abandonada para... Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se empiezan a hacer las mafias. Los ciegos forman sus propias mafias para controlar la comida. Entonces, lo primero que piden es seso de las ciegas para poder dar las comidas. Entonces, se produce un abuso de esas mujeres dentro de este manicomio por parte de los ciegos más fuertes. Pero ¿qué pasa? Que ya un día esta mujer, la que ve, que está ahí, es la única que ve, decide acabar con eso. Y entonces al jefe de los ciegos pues, le clava unas tijeras en el cuello y lo mata, ¿no? Y así van pasando, una sociedad totalmente destrozada por la ceguera, a la cual finalmente pues, la gente vuelve a ver otra vez. Nunca nadie supo que la mujer esta podía ver, pero poco a poco
y la gente empieza a ver, otra vez empieza a ver, y poco a poco, bueno, pues tratan de volver a sus vidas anteriores, que lógicamente ya no puede ser la misma. La moraleja que yo saco de esta novela es que vivimos en una sociedad ciega, donde hay muy poca gente que puede ver. Y si algún día despertáramos de esa ceguera, al final volveríamos a hacer lo mismo, volveríamos a los mismos hábitos y a las mismas cuestiones. O sea, que ni aún quedándonos ciegos totalmente, no como él habla de que estamos todos ciegos, sino físicamente ciegos, si recobráramos la vista, seríamos capaces de cambiar nuestras costumbres o malas costumbres. Entonces, este también fue un libro muy polémico que se hizo luego también en película, ¿no? Manuel, si te preguntase qué es lo que a ti te contribuyó como escritor, ¿cuál sería el paralelismo que hay entre el Evangelio, según Jesús, este escritor, y tu obra 22, La Guerra de los Dioses? Bueno, sí me influyó en el tema, como te decía, de la multitud de dioses, aunque él es un escritor ateo, pero es que acuérdate, cuando hablamos dioses podemos hablar de energías, ¿no? Y yo siempre he dicho en mi libro 22, pues que los dioses están librando una guerra con nosotros no somos más que los soldados de esos dioses. Y los hacemos cada vez más poderosos. Los hacemos más poderosos. Si hay 2.000 millones de cristianos, bueno, pues Cristo, Jehová, el que queramos definir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son muy poderosos porque tienen 2.000 millones de soldados dispuestos a luchar por ello y la fe puede ser ciega. Ahí te viene el ensayo sobre la ceguera, ¿vale? En un momento dado, pues lo hemos visto pues como cuando se reúnen el diablo, Jesús y Dios en la barca, y habla de las cruzadas, de la ceguera de los cruzados por matar y matar para conquistar la Tierra Santa. O sea, eso me influenció bastante en mi visión un poco de mi libro, y como él habla de ese gobierno que está en la sombra, pues que lo llama de las multinacionales, y sin definir nombres, porque como dice, nunca vamos a saber en realidad quiénes son esas personas, porque ni las vas a ver en televisión, ni las vas a ver en las revistas, no las vas a ver en ningún sitio. Ellos saben muy bien quiénes son y no van a estar mostrándose al público, que es una de las bases de mi novela también, del grupo que se llama Scan. Entonces vamos a ir a la siguiente novela básica en José Saramago, que es el ensayo sobre la lucidez. El ensayo sobre la lucidez. Se plantea en un país también imaginario, pero que normalmente pues siempre supones que es Portugal, ¿no? O sea, y bueno, pues tienes un presidente, unos ministros y hay unas elecciones. Entonces, la gente va a votar. Pero, ¿qué pasa? Que el 85% de esa población vota en blanco, diciendo que no quiere a nadie de lo que hay ahí, que nadie le sirve. Y ahí se plantea el concepto de la democracia. Dice, ¿de qué sirven los gobernantes a una gente que no los quiere? O sea, tú votas a uno y si no te gusta a él, puedes votar al otro, pero ellos no son responsables de nada. Y a la sociedad la están machacando constantemente. Entonces, el voto en blanco es la respuesta. ¿Y a él cómo se le ocurrió la idea de este libro? Él estaba con Mário Soares. Mário Soares fue el primer ministro portugués por muchos años y también por una época presidente de Portugal. Y estaban comentando pues, este mismo hecho. Dice, si no votas socialista o socialdemócrata, pues votas al Partido Conservador, pero realmente no hay opciones que te indiquen que puede haber un cambio. Y entonces Saramago le preguntó, bueno, ¿y si la gente votara en blanco? Y dice, bueno, pues si un 15% de la población votara en blanco, sería un golpe muy difícil de asumir para los dirigentes de los países. Entonces,
Saramago riza el rizo de su novela y no pone un 15% de abstención, sino lo pone en un 85%. Como queriendo decir a todos los gobernantes que se vayan, que da igual los que haya, que ninguno sirven, que solo se aprovechan de sus privilegios, de su poder, para acabar con la gente normal. Entonces, en esta novela, primero está el 85%, los gobernantes se creen pues que ha habido algún error, ¿no? Pues que algo no ha salido mal, y vuelven a repetir las elecciones. Y en estas elecciones ya es el 87% de la población el que vota en blanco. Como queriendo decir, no fue un error, no os queremos. Entonces el gobierno, bueno, forma un gobierno de coalición para todavía darle más INRI a la cosa, ¿no? Que ya son, pues digamos, los dos partidos dominantes, se juntan para ver qué está pasando, decretan el estado de excepción, cuidado, porque hay algo mal que está en la gente se está rebelando, pero la gente se está rebelando pacíficamente, sencillamente con un voto en blanco. No os queremos. Y entonces empiezan a hablar de que hay un complot. ¿A quién está dirigiendo este movimiento? Pero claro, el movimiento no lo está dirigiendo nadie. Entonces les llega a sus oídos que hace unos años, cuando vino la ceguera, hubo una mujer que no perdió la vista. Pues lógicamente, seguro que esa mujer está detrás de todo esto. Entonces se produce una búsqueda de esta mujer, porque seguro que ella es la que ha provocado todo esto, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que da a entender Saramago es que las personas que ven, o que una persona que en medio de esa ceguera fue capaz de ver, pues es a la que siempre se le va a culpar, al ciudadano que puede ver, de todos los problemas que puedan pasarles a los políticos. Porque claro, si hasta ahora nadie lo ha visto, que los políticos pues son eso, unos sinvergüenzas, unos descarados, y ahora el 85-87% de la población se lo está diciendo a su cara, sois unos descarados, no os queremos a ninguno, pues lógicamente tienen que reaccionar pues, de una forma para restablecer el orden, ¿no? Entonces ese es otro de los grandes libros de Saramago, y como ves son todo toques sociales, todo es social y basado en eso, en nuestra ceguera, tanto cuando estábamos ciegos, cuando estábamos viendo y cuando no veíamos, y con los políticos cuando ya los queremos echar, pero no hay forma de echarlos. Ya estamos ciegos porque no podemos sacarlos de ahí. No hay forma humana porque alguien tiene que gobernar y el que gobierna es igual que el anterior. Manuel, ya perfilándonos al fin del programa, te preguntaría en referencia de tu obra, de 22, La Guerra de los Dioses. ¿Qué tanto tú tienes ahí, en esa parte de las cartas de la luz y de la oscuridad, a ese Cristo que se enfrenta tanto a la luz como a la oscuridad, así como lo hace Saramago en su obra? Bueno, yo no te voy a negar que yo tengo una gran influencia de Saramago, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo como escritor. Entonces, pues, muchas de las ideas que él expresa las expreso yo de otra forma. O sea, yo no me voy a comparar con Saramago, no sé si me entiendes. Pero, pues sí, o sea, en cierto modo las cartas de la luz y las cartas de la oscuridad, pues no, o sea, no están basadas en Saramago, eso ha sido idea mía, pero está siempre en función esa de la ceguera nuestra, ¿no? De la ceguera y de la imposibilidad de salir del status quo en el que vivimos, ¿no? Porque tú no puedes cambiar los gobernantes por otros, porque al final son los mismos. Tú has visto pues revoluciones como la Revolución Rusa, una revolución que quizá justificada por la situación tan alarmante de opresión en que vivía la gente, pero ¿de qué les sirvió? Para caer en una situación
muchísimo peor, ¿no? Entonces, pues para ya, como dices que queda poco tiempo para finalizar, me gustaría hablar del último libro, no del último libro, uno de los libros también más impresionantes de Saramago, que es Las incertidumbres de la muerte, ¿no? Este hombre, en esta novela, también otro país imaginario, que se supone que pudiera, como siempre, ser Portugal, ¿no? Pues de repente, pues la muerte se cansa de todos ellos, de que la estén siempre criticando, que digan, oiga, ¿por qué me voy a morir? Y tal, toda la muerte, y bueno, pues vale, ahí os dejo, no os vais a morir más. Entonces, en el país, de repente, ya no hay muertes. ¿Cómo cambia la sociedad con eso? Pues empieza a haber un problema muy serio. Primero, los negocios, cierto tipo de negocios, quiebran. Todas las funerarias están fuera de negocio, si ya no hay muertos. Las compañías de seguros, ¿para qué te vas a hacer un seguro de vida si no te vas a morir? Para buscar una regla y dices, bueno, pues ahora hasta los 160 años pues no se paga el seguro. Pero hay gente que no quiere seguir viviendo. Entonces se crean las mafias. Y las mafias se dedican pues a sacar fuera del país a la gente que se quiere morir a un costo muy alto a estas familias y todo eso. Entonces, la gente quiere morir. Entonces, lo sacan fuera del país las mafias para que mueran. La sociedad dice, bueno, pero ¿quién va a cuidar de los viejos? Y de los siguientes viejos, porque si aquí vamos a vivir eternamente, ¿quién va a cuidar de todos nosotros? Entonces, claro, son problemas que te digo que se reflejan en la vida social nuestra. O sea, si nosotros fuéramos amortales, como hablaba en el libro este de Harari, de Homo Deus, que vamos a ver, ¿quién va a cuidar de todos esos viejos? ¿Quién va a cuidar de todos esos viejos? ¿Y en qué estado van a estar esos viejos? Porque la muerte en este libro no deja que te mueras, pero tú sigues envejeciendo. O sea, tú acabas siendo un cargo tanto para tu familia como para la sociedad. Imagínate un tipo con 125 años ahí y envejeciendo ahí y que no se puede morir. O sea, es el dilema de que la muerte es necesaria. La muerte al final es regeneradora. Pero cuando él se refiere a la muerte de las personas, se refiere a la muerte de la sociedad actual tal y como está concebida. O sea, siempre tienes que mirar esos condicionamientos o esas premisas que Saramago quiere dar. Muy bien, Manuel. Y te preguntaría a nivel de esos títulos que tú escogiste, por ejemplo, de 22, La Guerra de los Dioses, a donde estamos hablando de textos que han venido a transformar la visión cristiana, la visión del Cristo, de todo esto como lo mencionas con este escritor José Saramago. ¿Qué tanto tu libro de 22, La Guerra de los Dioses, pudiera ser también considerado un texto que confronta la visión de las creencias? Bueno, mi texto pues lo es, ¿no? El problema de mi texto es que, bueno, pues la cantidad de gente que lo ha leído pues tampoco es tan grande. Es el problema de la difusión, ¿no? Si mi libro pues se convirtiera de la noche a la mañana en un bestseller, pues hombre, lógicamente sería un libro muy controversial. Muy controversial, pero bueno, es como todo, hay tantos escritores que escriben tantas cosas y nunca se les lee, pues yo no sé por qué voy a ser un escritor diferente al cual de repente todo el mundo lee. Pero Manuel, quizá también en la propuesta de tus obras está también ese aspecto cuestionador y quizá la gente tiene miedo a entrar a cuestionar sus propias creencias, su propia visión de lo que le han contado, qué es lo que viene a ser Saramago, y ahora que han aparecido todos estos textos apócrifos, pues literalmente nos cambian la visión y nos dan otra historia totalmente diferente o la complementan, quizá lo más cercano a la realidad. Entonces, he ahí el dilema. Pues sí, ahí está. Lo que pasa es que, como te digo, el cristianismo ha estado con nosotros por 2000 años.
es la base de la civilización occidental. Entonces, tratar de cambiar algo que ha estado aquí con nosotros por tanto tiempo es algo generacional. Te digo, las nuevas generaciones pues cada día son menos religiosas, cuestionan más todo este tipo de cosas, pero a la gente normal que vive en sus casas porque se han educado en el catolicismo, en el cristianismo, pues este tipo de cosas no les va a hacer cambiar nada, no van a cambiar su visión, o sea, no, en el momento en que tú al cristianismo le quitas la base de Cristo, que nace, se sacrifica y muere por todos nosotros y después resucita. Si tú le cuestionaras eso al cristianismo, pues acabas con el cristianismo. Entonces la gente, ¿por qué se va a cuestionar cosas que ya tiene creídas desde niño? O sea, ¿cómo se va a cuestionar el cielo y el infierno? O sea, hoy en día una persona científica, pues, no, lógicamente no cree ni en el cielo ni en el infierno. Yo en mi libro, pues lo que hago mucho hincapié es que el infierno está aquí y el purgatorio también. Para unas personas esta vida pues es un purgatorio, pues para la mayoría de la gente es un purgatorio porque nadie está libre de tristezas en esta vida. Si no es una cosa es otra, puede ser un fallecimiento, una ruina, una pérdida de trabajo. Ya, la vida está llena de tristezas. Pero pudiéramos llamarlo un purgatorio porque eventualmente sales adelante. Hay gente para la que esta vida es un infierno, que nunca logran salir adelante, que viven en pobreza. Y eso, bueno, pues los hindús lo resuelven a su forma, ¿no? Con el karma, las castas sociales. Esta persona se ha encarnado en la base más baja de la casta más baja de la vida, pues porque ha sido muy mala en sus vidas anteriores y ahora tiene que pagar. Aún Gandhi, tratando de cambiar ese concepto, nunca lo ha podido cambiar en la India. Tú ves hoy en día en la India a muchachas que las violan en grupo y encima las queman, porque son de una casta inferior. O sea, encima, después de violar las queman. O sea, una brutalidad pues que no tiene nombre, ¿no? O sea, y no te hablo de los hindúes, que los hindúes son relativamente pacifistas, ¿no? Hay grupos de ellos que son extremistas y pueden hacer esas cosas, pero en general, precisamente por esa doctrina y esas creencias de ellas, de que, bueno, estás donde estás y que es, en cierto modo, una forma de entender el cristianismo. Por eso, como cuando te decía en mi libro que Cristo va al Tibet y trae las doctrinas hindús, pues es lo mismo. Los hindús creen que el que está de presidente del gobierno o es empresario de una gran multinacional está ahí porque Dios lo ha querido. Ha sido tan bueno en otras vidas que Dios le ha premiado con eso. Y el pobre hombre que está ahí en un arrabal de Calcuta recogiendo basura, pues es porque se lo merece. ¿Por qué? Si no, Dios lo va a poner ahí si no tiene que purgar por cosas que ha hecho. O sea, en el fondo todas las religiones son iguales. Depende cómo las interpretes. Pues Manuel, ahí queda la invitación para nuestra audiencia, bueno, primero que nada para que disfruten de estos libros y que hagan un ejercicio también de cuestionar. Y pues te agradezco muchísimo, queda ahí nada más que las personas que estén interesadas en adquirir no solamente 22 La Guerra de los Dioses, sino 11 El Código Secreto y Nostradamus, otro de los libros que también ha sido una novela con mucho éxito en España. Así que te agradezco muchísimo, Manuel. ¿Y dónde más podemos conseguir y te pueden contactar las personas? Bueno, pues ahí estará al final del programa en mis redes sociales y mis libros todos los pueden conseguir en Amazon, tanto en físico como en ebook o como en Audible, o sea, para escucharlo. Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias y excelente este programa. Ha sido una aventura literaria y hemos aprendido bastante, quizá la visión de estos escritores que, bueno, por algo se han ganado el premio Nobel. Exactamente, y bien merecido. Muchas gracias, Manuel, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.